Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Pablo. Justo se desconectó Facu. Ahí está. Bien, Hay profe, unos todo bien. niños por ahí, Pablito. Sí, tengo mis hijos en ¿Qué el son fondo. tus hijos? Sí, Qué lindo. Son chiquitos, ¿ah? sí, uno tiene 3 y el otro 8. Si quiere se los regalo. No, yo ya lo tuve. Ya tuve dos también en la parejita, así que. No, no. Está bien, gracias. Bueno, ando buscando, todavía no los puedo regalar. Sí, está difícil ahora. El, ¿Cómo está la el padre, cosa? el padre no se ha hecho cargo. Buenas tardes, profe. Hola, David, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo anda todo lindo? Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, me alegro. La vi una vez nada más comiendo techoría de Puerto Madero con el bien, pero es muy amiga, la puso Alberto. Marianela Pía Santarelli, condenada por la justicia a 6 años en febrero de 2013 a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de 8 años, accesorias legales y costas. ¿Ya pasaron los 8 años? Por hoy. Bueno, ese es el punto, ¿no? Y sí, sí, pasaron. Y sí, 2013. Pero vos decís que la misma persona podría ser la misma persona. La verdad que son bastante puntuales ustedes todos, ¿eh? Ya llevamos 10. Muy bien. Sí, estoy sorprendido. Sí, yo lo que hago más que nada, además de esta especialidad que tengo en telecomunicaciones, lo que hago es derecho civil, sobre todo daños y perjuicios, algunas sociedades comerciales, eh, también sucesiones, hago muchas sucesiones también, contratos de alquiler y todo lo que se deriva a veces de los contratos de alquiler, ¿viste? Las cartas de documento, bueno, ese tipo de cosas, algo más que nada civil. Laborales tengo contactos, tengo conocidos abogados con los que a veces me asocio. Si querés, después te puedo mandar el contacto de uno de los abogados que hacen derecho laboral. Ah,
Sí, mirá, lo que hay que hacer siempre es preguntarles mucho, ¿viste? A los abogados, pregúntenle, que les aclaren bien la situación, ¿viste? Eh, que les digan qué es lo que van a hacer, qué es lo que necesitan, eh, qué, este, digamos, cuáles son las consecuencias de tal o cual acción, ¿viste? Siempre hay que tratar en cuenta de tener en cuenta eso, eh, porque si no, se producen después situaciones que no son, ¿viste? Si no te las explicaron bien o no son queridas, eh, no te sirven. Claro, exactamente. Es muy importante cuando uno mete un juicio o cuando uno se embarca en un juicio, sea como sea el que lo impulsa como actor o como demandado, uno lo que se está metiendo es en un viaje, para decirlo de una manera así que se entienda rápido. No te metes en un viaje que no sabes si va a llegar a destino o no. O sea, porque en el viaje pueden ocurrir muchísimas cosas. Entonces es muy importante, espérense un poquito que hay un compañero de ustedes que me está mandando. Ah, alguien ha mandado acá una foto, sí. Ese viaje que es importante, que digamos que requiere de estar atento, pueden ocurrir muchas cosas. Qué sé yo, que uno mismo como abogado meta la pata, o qué sé yo, que te toque un juez intratable, eh, que tenga una mirada distinta de lo que es el común denominador, no sé, ¿viste? Hay muchas cosas que pueden suceder en un juicio. Entonces, el abogado lo que tiene que hacer es informarte bien. El abogado te tiene que decir a vos, mire, esto es lo que puede pasar, esto es lo que no va a pasar, esto es una situación que se puede dar o no. Eh, Todavía nosotros no tenemos el tema del consentimiento informado como lo tiene la medicina. Todavía no está eso. Pero va a llegar ese momento, va a llegar que nosotros también vamos a tener que dar una buena información de la demanda, de qué puede pasar, qué pruebas se necesitan, cuáles son las pruebas más importantes. Miren, yo puedo tener razón en un montón de cosas, pero si no las pruebo, si no aporto al juez, no le llevo las pruebas, no me va a dar bola, ¿sí? Porque yo, digamos, no necesito que mis dichos, mis afirmaciones sean probadas. Ustedes fíjense hoy cuántos funcionarios públicos o políticos, a veces cuando se defienden, ustedes se van a dar cuenta si el tipo tiene razón o no, si lo que argumenta tiene que ver con las pruebas o tiene que ver con otra cosa. Si tiene que ver con una cuestión formal, porque todos los abogados sabemos que nosotros podemos por ahí pedir la nulidad de una prueba, o podemos revocar a un juez, pero también todos los abogados sabemos que al final del camino lo que hay que hacer es demostrar si yo tengo razón o no. Y la única forma de demostrar es con las pruebas. Entonces el abogado te tiene que informar bien sobre las pruebas, te tiene que decir cuál es la prueba más importante, te tiene que decir necesito 2, 3 testigos. Es importante que el abogado hable con los testigos antes de que vayan a declarar. Eh, Te tiene que decir qué pasa si pierde. ¿Entendés? ¿Qué pasa si se pierde el juicio? Si se pierde el juicio, el que pierde paga los honorarios. ¿Eh? Entonces, por ahí el juicio
es muy grande y es mucha guita en honorario y uno puede perder o puede estar en riesgo la propiedad, el auto. Ojo. Otras veces el juicio no es tan grande, bueno, uno se puede correr el riesgo y dice, bueno, yo tomo el riesgo. Si me va bien, fenómeno. Si me va mal, bueno, pagaré unos honorarios que no serán altos, ¿cierto? Pero es muy importante que el abogado exprese bien, les diga bien el monto de... Porque, ¿qué pasa? A veces uno tiene un accidente vial, ¿cierto? Va en una moto, se cae, qué sé yo, me hago pelota a la rodilla o la tibia. Bueno, está bien, yo puedo pedir una suma determinada por esa lesión que de algún modo es incapacitante, que de algún modo va a requerir un tratamiento. Pero a veces hay abogados que lo suben en la moto de nuevo a uno y piden cualquier guita. Entonces, ojo, ¿eh? Porque yo puedo pedir por ese accidente de tránsito, por la quebradura de la tibia o la rotura de la rótula, qué sé yo puedo pedir 1.000.000 de pesos. Y capaz que viene uno y me dice, no, pero 1.000.000 es poco. Yo te voy a hacer ganar 3 millones. Ojo, porque si la demanda no sale, si la sentencia no sale por los 3 millones de mangos, ustedes después tienen que pagar sobre lo que no prosperó. A lo mejor el juez dice, no, los jueces son acá en Mendoza son muy mezquinos para dar indemnizaciones. Y por ahí dice, no, el juez, 700.000 pesos en total. Y usted, digamos, los 2.300.000 de diferencia van a tener que pagar un honorario. Así que, ojo al piojo. No, bueno, me fui por las ramas, pero hay que tener cuidado, Facundo, Siempre hay que preguntar, porque vos tenés todo el derecho del mundo. Si vos metés un juicio, vos sos el dueño del juicio. Y si a vos te demandan, vos sos el demandado y vos tenés todo el derecho del mundo a saber dónde estás parado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, ya parece que estamos todos, así que vamos a empezar. Ahí ya le subí ayer, creo que fue ayer, pude subir algunas cosas al Moodle como para ir empezando. Ahora nos están apurando desde la parte administrativa para que hagamos los programas nuevos. O sea, yo tengo el programa de legislación del año pasado, pero como siempre hacemos variaciones. Este año con algunos retoques voy a hacer otro diferente y bueno, creo que hasta el 12 teníamos tiempo, hasta el viernes tenemos tiempo para hacer el nuevo programa. Así que una vez que yo ya lo tenga el programa de asignatura nuevo, se lo subo al Moodle para que ustedes lo vean. Bueno, ¿hay alguna duda o algo que quieran comentar antes de que empecemos? ¿Algún aporte que quieran hacer? Sí, profe. Dale. ¿Vos sos Sí. Sí, Cristian. Sí. No sé si, más que nada para sacarme la duda, no sé si vio el video de las 3 profesoras de arquitectura de la de Massa. Sí, de la Massa que estuvieron hablando, Sí, lo vi. ¿Se puede ir legalmente? O sea, ¿los alumnos pueden ir legalmente contra esas personas? Sí, podrían ir. Siempre y cuando ahí en el video no están identificados los alumnos. Volvemos a lo que decíamos recién, Cristian. Si vos podés probar, suponte que seas vos y que yo, Guillermo Priori, hablé mal de vos. Pero no te mencioné a vos en ese video. Pero resulta que en la facultad todos hablan de Cristian, que Cristian fue el que la profesora dijo, al último lo vamos a hacer mierda, ¿no? Bueno, suponte que todos supieran que sos vos, o sea,
que en la facultad se sabe que sos vos, y eso a vos te afecta, pero digamos te afecta moralmente, eso se llama daño moral. De hecho, vos estabas por entrar en un laburo y como los que te iban a contratar se enteraron de que vos habías tenido este problema, bueno, en ese caso, vos podés reclamar el daño moral por lo que te afecta esta situación y por el lucro cesante de la pérdida del laburo que ibas a tener. Ahora, insisto en una cosa, eso hay que probarlo. Yo te puedo como abogado vender el buzón, o sea, venderte mi servicio y decirte, Cristian, acá tenés una demanda fantástica. Yo te lo puedo decir eso si tengo pruebas, ¿me entendés? En esta grabación, estas profesoras no dicen los nombres de los alumnos. Que yo recuerde, y no sé si... No lo dicen y no hay ningún listado ni nada. Pero te insisto, si se puede llegar a determinar o se pudiese determinar que el alumno al que se refería el profesor Priori cuando estaba hablando con otro profesor era Cristian Borgo, en ese caso vos podrías hacer un reclamo. Yo te digo que han tenido suerte de no mencionarlo, porque realmente se agrava muchísimo la situación. Ahora, ya te digo, si entre el grupo de compañeros de estudio todos saben que se trata de vos y de los otros cursos también saben que se trata de vos, podés hacer algún despelote. Sí. Siempre. ¿Y la universidad misma puede tomar cartas sobre el asunto? Sí, yo creo que la universidad va a hacer algo, porque ¿qué pasó? Quedaron muy expuestos, ¿entendés? O sea, yo cuando cursé abogacía, cursé ahí en la Universidad de Mendoza, porque no existía todavía la Universidad Nacional de Cuyo, digamos, perdón, no existía la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, y la única posibilidad que vos tenías de recibirte de abogado era yéndote a Santa Fe, a Córdoba o a Tucumán. Yo no podía hacer eso, no tenía la guita para irme y bancármela en un depto, aunque alquilara con otros amigos, no podía hacer eso. Entonces me quedé acá y laburaba para pagar la facultad porque era cara, era verdaderamente cara. Pero esa universidad siempre fue una universidad, a mí no me gustó, digamos, o no me gusta, no me gustó la enseñanza que yo recibí ahí, pero es muy estricta con los alumnos. No sé cómo se va a manejar ahora con los profesores. Los profesores han quedado muy expuestos a nivel nacional, entonces, viste, alguna cosita van a hacer, alguna sanción, algo así le van a hacer, pero no sé qué irá a pasar. Supongo que ya le habrán iniciado un sumario administrativo, algo tienen que, porque como fue tan estrepitoso todo, se armó tanto despelote, que seguramente alguna sanción les van a aplicar. Pero a mí no me gustó, el clima es muy, digamos, es muy estricta para algunas cosas esa facultad. O sea, nosotros teníamos que aprendernos definiciones de memoria. Y el derecho, las leyes, están llenas de definiciones, llenas de pensadores, llenas de doctrinarios que opinan, que dicen, y te llenan de teoría. Y realmente nosotros para recibirnos de abogados en esa facultad tuvimos que tener muy buena memoria, porque la exigencia era notable en ese sentido. Y a mí no me parece eso importante. A mí me parece que lo importante es que yo me pueda hacer algunas preguntas después de escuchar a un profesor, que yo me pueda, o sea, que trabaje un poco más la croqueta, ¿eh? No que
que razone más, no que sea un acto de memoria, ¿viste? Porque si vos aprendés las cosas de memoria, al año te olvidás, a los 2 años te olvidás. Y cuando venís a tribunales a ejercer, te das cuenta que la cosa pasa por cualquier otro lado, que no pasa por saber 10 definiciones, 20 definiciones, que no pasa por saber tanto del derecho romano, cómo era la legislación en ese momento, o la legislación, qué sé yo, de España, o qué sé yo, o la alemana, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, a mí no me interesa ese tipo de educación, pero bueno, no había otra, y había que recibirse. No sé cómo, sé que, que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo es mejor, tiene muy buenos profesores, no sé si estará media politizada hoy, pero tiene buen plantel de profesores, es una opción. Y bueno, y después hay otras opciones más que son también privadas, pero que no existían cuando yo me recibí. Y bueno, bueno, eso con respecto a las profesoras. Hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque lo que uno dice genera consecuencias siempre. Siempre que uno dice algo, está generando una consecuencia. Yo tengo que tener cuidado de lo que les digo a ustedes, no porque ustedes me vayan a meter una demanda, sino porque yo tengo que cuidar lo que digo en cuanto a que ustedes se están formando, ustedes están recibiendo una formación, están intentando adquirir algunas competencias, algunas habilidades. Entonces, si yo digo zapayazos, o digo tonteras, o digo nada más que mi opinión sin fundamento, o lo que les digo es muy tendencioso, no les sirve a ustedes, ¿se dan cuenta? Entonces es muy importante ser consciente de lo que uno dice, lo más consciente que se pueda, porque por ahí uno está metiendo la pata y no se da cuenta, cosa que a mí me ha sucedido muchísimas veces. O sea, uno por ahí cree que está diciendo algo valioso y no es así. Pero bueno, hay que intentarlo. Por eso tengan cuidado con lo que dicen, con lo que escriben en las redes. Y con lo que leen de otros. ¿eh? Difícilmente se pueda reemplazar la comunicación presencial entre dos personas usando la tecnología. Es decir, si uno se ve face a face, ve toda la gesta de la persona y es diferente. Entonces a veces uno en los textos escritos que recibe, en los WhatsApp o en las comunicaciones a viva voz, no está viendo a la otra persona y puede generarse una idea errónea de lo que le está diciendo. Ni que hablar de gente que no usa signos de puntuación o de interrogación o que escribe muy rápido. Bueno, todo eso genera a veces confusión. Entonces, hay que tener una cierta dosis de prudencia en esto, para no meter la gamba. Bien. Contestado entonces el tema de la profesora esta, ¿no, Cristian? Perfectamente. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con algunas cositas que tenemos para ver hoy. Nosotros quedamos con esta imagen un poco sobre la libre circulación de ideas y de opiniones. Y bueno, acá vamos a seguir. Es muy importante
que nosotros tengamos en cuenta que en un país donde no se respeta la circulación de las ideas y las opiniones, es un país que nos tiene amordazados. Entonces nosotros necesitamos que en el país que nosotros vivamos, o en el país que nosotros habitamos y que aportamos y que contribuimos, nuestras ideas circulen. Por supuesto que va a circular cualquier fruta, como dicen en la calle. Circula cualquier fruta, cualquier verdura en esas ideas y opiniones. Bueno, pues tenemos que, lo que decíamos recién, estar atentos a no engancharnos con cualquier fruta o verdura. Lo que necesitamos hacer es chequear la información, no tomar todas las informaciones por ciertas, sobre todo de las fuentes que a veces vienen. Entonces, tomar esas precauciones, porque la libre circulación de ideas y opiniones tiene ese riesgo. Por supuesto que se prefiere que exista ese riesgo a que no circule nada, ¿cierto? A mí me interesa que la opinión mía circule. Para ustedes, como la de cualquiera, que sea, cualquier opinión es valiosa, porque es lo que decíamos con la imagen, esta imagen, que cualquiera puede estar haciendo un aporte, y ese aporte lo que hace es termina de completar termina de completar lo que es la verdad, lo que es la realidad. Cada aporte de nosotros es constructivo. Yo acá he puesto un par de frases que para mí son muy interesantes, porque precisamente la posibilidad que nosotros tenemos de hacer circular nuestra opinión o recibir la opinión de otro o tomar la opinión de otro y nosotros difundirla, promoverla, ese tipo de actos son los que nos permiten enriquecernos. Y para la humanidad, haber alcanzado logros tales como el Pacto de San José de Costa Rica, que ahora mismo voy a anotar, que se los voy a subir al Moodle completo para que lo vean, que es muy interesante. El Pacto de San José de Costa Rica es ese tipo de legislación que nosotros consideramos un éxito para la humanidad. El pacto de San José de Costa Rica, que también fue receptado por la Constitución Nacional. Entonces nosotros, si nosotros tenemos asegurado este tipo de legislación, donde no se nos restrinja nada, estamos en condiciones de enriquecernos como colectivo, como comunidad. Siempre ha habido intentos de regular a Internet, de algún modo hacerle pagar altos aranceles. Yo soy proclive, en mi opinión, yo soy proclive a que la Internet sea lo más anárquica posible en cuanto a su circulación. Por supuesto, si alguien se manda un moco, si hace apología del delito, si sube material abusivo de menores de edad, material, lo que mal se denomina pornografía infantil, si sube ese tipo de material, por supuesto, eso no corresponde. ¿A qué se refiere cuando dice lo más anárquica posible?
a esto que estoy diciendo, lo más anárquica posible, a que no tenga tantos límites, que no le pongan límites. ¿Eh? Digamos, a ver, lo voy a poner más claro. Yo quiero una internet como si estuviese en una plaza. ¿Cierto? Supongamos que la Plaza Independencia o qué sé yo, la autovía de ingreso acá a Mendoza, la que viene del este, del acceso este, que circulen todos los autos que quieran circular, camiones, motos, ómnibus, autos de todo tipo, que sea libre la circulación por esa autovía, o que en la Plaza Independencia puede ir cualquier gente y decir, cantar, hablar, lo que sea, digamos, para decirlo así, de una manera amplia. Por supuesto que va a haber gente que en el acceso este se manda algún moco, alguna infracción de tránsito, o en la Plaza Independencia alguno se quiera propasar con alguna otra persona, o le quiera robar, o alguien quiera abusar de otro o de otra. Bueno, en ese caso existe una legislación que a nosotros nos permite identificar a esa persona y detenerla, ¿cierto? O llamarle la atención, o lo que fuera. O aplicarle una multa de tránsito. Con eso me refiero a que sea lo más anárquico posible, o sea, que se escuchen todas las voces. Si nosotros empezamos a limitar a Internet, empezamos a ponerle trabas, la vamos a hacer pelota. Y si hay algo que es interesante de Internet, es que circula. Nosotros, que somos todos ya mayorcitos de edad, nos damos cuenta qué cosas están bien y cosas están mal. O sea, no necesitamos que venga el Estado a decirnos, no te metas en esa página porque te están hablando del cannabis y el cannabis tal cosa. No, señor, momento, si yo tengo cabeza para resolver esto. Y si se trata de los menores, bueno, los menores somos los viejos, los padres, los que tenemos que decirle a buscar los mecanismos, bloquear, no sé, lo que fuere, o hablar con ellos de las cosas que consumen. ¿Cierto? Pero Internet debe poder circular libremente. Nosotros ya tenemos dificultades para ingresar a Internet, porque no puede ser que yo, para tener un acceso a Internet, tenga que pagar 1.600, 1.800 mangos. Es una locura eso. Hay mucha gente que se queda afuera porque no tiene esa plata. Por supuesto que uno puede comprarse un modem portátil chiquito, qué sé yo, que paga menos, pero uno no puede abrir las páginas que le interesan, se le consumen ahí nomás los datos móviles. Es un problema. Entonces, el acceso debe ser lo más libre e irrestricto posible. A eso me refiero, con que sea anárquica. Les insisto, nosotros tenemos los mecanismos para defendernos. Para defendernos o para sancionar a las personas que hacen un mal uso de Internet. Pero yo pienso de eso. No sé, bueno, a lo mejor ustedes no piensan igual. Ningún problema. Es que la internet pero es que la internet es así, como dice usted. Sí, claro. Sí. No, si yo, ¿sabés por qué lo digo? Yo, ¿sabés por qué digo esto? Porque todos los gobiernos, o la mayoría de los gobiernos, siempre han hecho algún intento de tratar de regular. Regular significa controlar desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico. Regular significa controlar, vigilar, digamos, restringir de algún modo la cantidad de datos que se reciben. Bueno, esas cosas
siempre han habido intenciones, o de no hacer eso, pero ponerle muchos impuestos. Lo que debería hacer el Estado es tratar de hacer lo que algunos han intentado, que es permitir el acceso libre a Internet en todo el territorio de la nación. Pero claro, hay tanto lobby de las empresas prestadoras de servicios, hay tanto lobby que no lo pueden hacer. Pero nosotros necesitaríamos eso. O pagar una tarifa. ¿A qué se dice lobby? Lobby, creo que. Sí, lobby. No conozco esa palabra, no. El lobby significa acercarse una empresa o voy a poner de este lado para poder, porque no sé quién me pregunte, me quedo como hablando me quedo hablando con el PowerPoint. ¿Quién fue el que preguntó? Lo del lobby. ¿Adrián? Vos lo preguntaste, bueno. Sí. Bueno, bien, sí. Adrián, el lobby es un modo de acercarse, una actividad. En Estados Unidos hay incluso formación universitaria de lobby. Lo que pasa es que acá en Argentina nosotros no somos universitarios, no tenemos esa carrera, pero la ejercemos pero fenomenalmente bien. No la necesitamos, hay innata en la Argentina. El lobby es la posibilidad que tiene una empresa o un empresario o una persona física a acercarse a alguien que tenga poder, ya sea a otra empresa o a un organismo del Estado, y acordar, negociar, conciliar una manera de hacer alguna actividad. O sea, suponte, por ahí, por decir un ejemplo, ¿no? Bodegueros que se acercan a Rodolfo Suárez y le piden que quite el impuesto, a cambio de eso ellos van a sostener un stock determinado de vino, etcétera, etcétera. Eso es el lobby. Hay lobby bueno y lobby malo, pero el lobby existe. Existe mucho también el lobby en la legislatura. De nuevo, hay industria, por ejemplo, la industria farmacéutica se acerca, como ejemplo lo pongo, ¿no? Se acerca a los legisladores porque se enteraron de que iban a sacar una ley sobre los medicamentos, restringir los aumentos. Bueno, ellos se acercan y tratan de convencerlo, a veces ya les digo de manera no por derecha, sino tratando de coimearlo, se acercan y le ponen plata o le ofrecen dinero para que esa ley no salga. Eso es el lobby. En los hoteles, Adriana, está el lobby, que también viene de ahí la palabra, que es el lugar donde vos recibís, si vos estás hospedado en el hotel, vos recibís a alguna persona de la zona, te juntás a tomar un café con él y charlás y estás negociando, haciendo algún negocio con él. O también a veces en los lobbies se hacen eventos, qué sé yo, de productos, de marca, de marketing, de lanzamiento qué sé yo, de cuestiones de cosmética. O todo eso se hace en el lobby del hotel y eso es una manera de negociar, de acercarse, de conseguir algún producto, algún beneficio. Como lo que hacen las empresas de telecomunicaciones tiene que ver con eso. Por ejemplo, el triple play, digamos, es la obtención de los tres servicios: internet, telefonía y televisión, que se consiguió digamos, fue a través del lobby que hicieron las empresas para conseguir eso, porque eso estaba vedado. No se podía llegar al triple play porque se estaba sí. ¿Qué va a suceder? Va a llegar un momento, chicos, que nosotros vamos a tener
dos empresas que presten los servicios de telefonía, internet y televisión. Y está bueno, que es lindo, porque uno dice, bueno, contrato una y ya me saco el problema encima, pero lo que pasa es que no está bueno que se concentren en 2 o 3 empresas eso. Nosotros lo que necesitamos es que haya competencia. Si hay competencia, no solo nos aseguramos de que haya diversos precios, ¿sí?, sino que también nos aseguramos de que haya diferentes voces, diferentes maneras de suministrar la información. Si yo tengo un canal de televisión, por decirlo así groseramente, donde el dueño es un tipo facho, donde el dueño es un tipo de ultraderecha, y muy probablemente muchas cosas no me las va a mostrar, ¿cierto? No me va a mostrar cosas materiales que hablen del aborto, no me va a mostrar pensamientos libres o gente que esté entregada a la cultura, al arte. No me lo va, eso va a ser más mezquino, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros necesitamos que haya muchas voces, porque la cabeza te la van formateando. La cabeza te la van formateando si uno se descuida con la manera de ver que tiene el comunicador que esté al frente. La televisión argentina ya vemos lo que es, ¿no? La televisión sobre todo abierta. Imagínense un tipo que solamente le interesa mostrar lo cholulo lo cholulo de la farándula. Y el nivel es chato, el nivel es bajo. En cambio, si el tipo tiene, el comunicador, tiene una cabeza más grande, en el sentido de que es un tipo más abierto y un tipo más reflexivo, y vamos a tener un abanico de oferta muy buena, donde va a estar contemplado el pensamiento crítico, que es lo que nosotros necesitamos, pensamiento crítico. Nosotros tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, a eso se llega cuando hay multiplicidad de oferta. Así que bueno, perdón, eso es el lobby. Y otras cosas más que me fui, pero eso es el lobby. Tiene que ver con eso, con la negociación para obtener un beneficio, ¿no? Y llevado al extremo es hacer lobby en el Congreso de la Nación o en las instituciones gubernamentales para conseguir una ventaja sobre mis rivales. Eso es lobby. En el sentido que lo estamos empleando nosotros acá. Tiene una acepción amplia y variada. Hay buenos lobbies y malos lobbies. Bueno, seguimos. Siempre y cuando alguien no quiera hacer algún comentario, perdón, o alguna pregunta. Bueno, andábamos por acá. Eso. Entonces nosotros lo que tenemos interesante, estudiantes, que lo que ha cambiado ha sido el paradigma ha variado. Yo le diría desde 1994, cuando se incorporó el Pacto de San José de Costa Rica, el paradigma ha variado. Ahora, nosotros ya tenemos como un acceso a la información. Nosotros podemos ir y recoger la información. No tenemos que esperar que la prensa tradicional, la prensa escrita, radial, televisiva, nos entregue la información. Nosotros la podemos ir a buscar. Cualquiera de nosotros puede acceder a cualquier información que esté disponible, por supuesto,
pero podemos acceder a cualquier información y la información que está disponible es infinita. Entonces, eso, la posibilidad de que yo vaya y busque e incluso que yo emita información, es un gran cambio. Es un gran cambio que antes no se daba y que, como les decía yo, gracias a la reforma constitucional de 1994, que incorporó al Pacto de San José de Costa Rica, nosotros obtuvimos una ventaja muy interesante con respecto a la libertad de expresión. También yo ahí le he puesto ex ley de medios. En realidad hubo un decreto que derogó, que fue un decreto de Macri que derogó parte de la ley de medios de comunicación que había sacado Cristina en el 2009. Esa ley de medios, que ya vamos a ver algunas cositas, tenía cosas muy interesantes o aspectos muy destacables que tenían que ver justamente con la defensa de la libertad de expresión, con la defensa de la competencia, muy interesante, con respecto a la defensa de, digamos, de cierto federalismo, también muy interesante, pero que lamentablemente en el planteo era un poco utópica. Ya eso lo vamos a ver bien, no me voy a adelantar, pero digamos, básicamente nosotros tenemos toda una legislación en la Argentina que defiende a ultranza todo lo que significa la libertad de expresión. Porque detrás del derecho a la información está justamente la libertad de expresión. Y es tan importante porque aparte cumple con lo que nosotros venimos hablando de la libertad de opinión y la necesidad de que esa opinión circule. Fíjense lo que decía, y lo que aún dice, perdón, no lo decía, lo que decía antes, quise decir, lo que decía la primera constitución, la de 1853. Es decir, nosotros teníamos este único artículo para defender la libertad de expresión. Pero lógicamente, no todos los habitantes del país podían publicar sus ideas, porque no nos daban bola a todos, ¿cierto? O sea, yo podía tener ideas muy interesantes, pero si el dueño del diario o del canal de televisión o la persona que estaba al frente de la radio no me reconocía como que mi opinión podía ser válida, no me daba bola. Entonces esto era más que nada una protección muy útil, por supuesto, y necesaria, y que anduvo bastante bien durante muchísimos años. Era una protección para las compañías, para las empresas de medios, para los grandes diarios, o para los pequeños también, porque digamos, era su caballo de batalla para defender cualquier ataque que recibiera. Pero esto que es de 1853 y todavía está, y se podría retocar un poco para ayornarlo, pero esto con lo que contábamos, cambió después a esto en 1994. Fíjense ustedes qué interesante que es este tema. Ya la Constitución Nacional empieza a hablar del derecho a una información adecuada y veraz. Esto es en la reforma de 1994, que ya les digo, es fundamental. Es muy bueno este aporte, porque esto a nosotros nos ha dado
una, un salto cualitativo. Ha sido muy valioso esto porque nos permite tener acceso a la información y lo vamos a ver ahora en forma práctica. Por ejemplo, yo con este artículo 42 puedo defender concretamente mi derecho a que me entreguen la historia clínica, ¿eh? de alguna intervención que hayan hecho en mi cuerpo o algún análisis que hayan efectuado en mi cuerpo, algún estudio, ya sea en radiografía, tomografía computada, si me han hecho un PET, cualquier actividad que se desarrolle en mi cuerpo, hasta un simple análisis de sangre, yo tengo derecho a tener una copia de eso, certificada, o una copia, digamos, fidedigna de lo que se hizo en mi cuerpo. Porque esa información sobre mi cuerpo es una información sumamente sensible, una de las más sensibles que hay. Entonces, yo tengo derecho a acceder a eso. No me lo puede decir el hospital donde me lo hice, la clínica donde me lo hice, el sanatorio donde me mandaron para hacerme el preocupacional, por ejemplo, en un trabajo. A mí me tiene que dar esa información, me la tiene que dar, porque me pertenece. Entonces, yo tengo derecho a eso. Por ejemplo, si me van a hacer una práctica auditiva, qué sé yo, o me van a hacer alguna práctica sobre mi cuerpo, algún estudio, yo debo ser informado cómo va a ser realizada esa práctica. Eso es lo que se llama el consentimiento informado. Y eso está bien, porque nosotros hemos padecido muchas veces esa asimetría que se produce entre el profesional y el paciente, o entre el profesional abogado y el cliente. Esa asimetría tiene que ser nivelada. La forma de nivelarla para que yo paciente, yo cliente, entienda de lo que me está hablando este profesional, yo necesito que me informe bien. Entonces, por eso ahora todas las prácticas médicas, ustedes, si alguien se ha hecho alguna recientemente, todas las prácticas médicas hoy por hoy se hacen a través de la vía de consentimiento informado. Ustedes le tienen que indicar para qué le van a hacer ese estudio, cuál es el objeto, cuál es la situación de ustedes, si tienen un diagnóstico de enfermedad o no, si ya la tienen, y los riesgos que tiene o las contraindicaciones que tiene esa práctica. Usted va a sentir mareo, usted va a sentir ganas de vomitar a la noche, tiene que cuidarse el día anterior, tiene que tomar este líquido, tienen que decir por qué. Eso es información adecuada y veraz. Adecuada porque es una información precisa, detallada, y veraz porque significa que tiene que ser verdadera, no falsa. Es muy importante que la información que nosotros recibamos que tenga esas características. Otra de las características que tiene que tener esta información es, por ejemplo, en la oferta de un producto. Entonces, fíjense que los folletos de publicidades de comida, o por ejemplo los folletos de los supermercados, generalmente se indica que las fotos son ilustrativas, que los precios o que las promociones son de 2 o 3 días, o llegan hasta tal día, que se venderán tantas unidades como stock haya, es decir,
Digamos, si hay 500 unidades o 500 unidades de stock, bueno, esas son las que se ofrecen en venta. El color del aparato, de la cortadora de pasto, tiene que ser eh, eh, de tal o cual color queda en existencia, negro, blanco. ¿Se dan cuenta? O sea, todas esas características, todas esas indicaciones están o deben estar precisadas, detalladas en forma adecuada y tienen que ser verdaderas y no falsas. Muchos juicios hay, muchas denuncias en el derecho de defensa del consumidor utilizando este artículo, porque el que ofreció el producto no cumplió con lo que estaba ofreciendo. Muchas veces hay ofertas de lotes que se venden en tal o cual lado, un lote de 500 metros, supongamos por 500.000 pesos, por decir una cosa, ¿no? Está barato, 500.000 pesos, qué sé yo, en un barrio privado. Bueno, yo resulta que voy y me dicen, no, mire, no quedan de 500, en realidad son de 300 los que valen 500.000, nos equivocamos. No, si se equivocaron el problema de ustedes, porque ustedes publicaron en Mercado Libre, o lo publicaron en el diario Los Andes, o en el diario 1, en los clasificados digitales o en los clasificados en papel, se ofrecía esto, yo vine porque ustedes están ofreciendo esto. Entonces, esa oferta hecha primeramente, si después está equivocado, ese es un costo que tiene que asumir el que lo ofreció, porque se equivocó. Y acá basándonos siempre justamente en que la información tiene que ser adecuada y veraz. Y fíjense ustedes si no es valioso este tipo de artículo en la Constitución. Igual, si yo sé que quiero tomar un préstamo en un banco para poder comprar un terreno, resulta que figuro como deudor, como moroso, y yo no soy. Hay un Guillermo Priori, que se llama igual, que está ahí anotado. Y es el que debe, yo no debo. Entonces yo puedo hacer un planteo y decirle, mire, yo soy un homónimo de Guillermo Priori, tengo este DNI, vivo en tal lado, con tales características, así que sáqueme de esa lista o infórmele al banco que no soy yo ese moroso. Bueno, eso es lo que permite el derecho a una información adecuada de veraz. Si a mí el banco, perdón, si la información de esa data errónea no es variada, pero que por ahí uno aparece en el veraz, si esa información no es justamente veraz, no es verdadera, yo puedo meter una carta de documento y decirle, mire, sáqueme de ese listado, yo no soy, o yo ya pagué hace muchos años y ustedes no me han bajado. Entonces, uno le da un plazo de 10 días para que me eliminen de esa lista o lo modifiquen. Si no se cumple, pues yo tengo una acción de amparo, que es la que está abajo en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que es la acción que a mí me va a permitir, con ese amparo me va a permitir lograr que el juez le ordene al veraz o al banco que tiene mal el dato, le ordene que lo corrija, que lo suprima, que lo modifique. Así que bueno, ahí ese es otro ejemplo de práctico de cómo la información es necesario que se la recabe, que se la entregue de una manera adecuada y veraz. Lo mismo que ustedes con las notas por algo que han rendido, un examen final o una evaluación del proceso, ustedes tienen todo el derecho del mundo a saber cuál es la nota de ustedes. Porque ustedes son los gestores de esa nota. Entonces, ese es un tipo bueno, necesito que también ver si no me entregaron, si me hicieron una evaluación, necesito ver cómo me calificó el profesor, ¿cierto?
Antes todas esas cosas se escondían, se daban vueltas, se entorpecían. No se puede hacer eso. Yo tengo derecho a saber, más que nunca. Bueno, esto es un poco lo que yo les conté. Está acá un poco más ampliado. Lo que le puse recién en la diapositiva anterior era un poco el resumen, pero esto es lo que venimos hablando, ¿no? Al final de esta diapositiva dice de que no puede afectarse el secreto de la fuente de información periodística. Bueno, esto es un tema muy interesante porque justamente el periodista tiene el derecho de reservar la fuente. ¿Por qué? Porque el periodista obtiene esa información por un dato que le pasa a esta persona, que si el periodista le llega a dar el nombre de esa persona puede tener problemas, puede perder el trabajo, puede tener alguna represalia, etcétera, etcétera. Y como nosotros estamos defendiendo la circulación de la información, estamos hablando de la libertad de circulación de las opiniones, de la libertad de expresión, esto a los periodistas se los protege de esa manera, se los defiende de esa manera. La única ocasión en que un periodista está obligado o estaría revelado de dar el nombre de la fuente es cuando se sabe que ha habido un delito o que se está por cometer un delito grave, penal. Entonces, en ese caso, el periodista queda revelado y puede dar puede dar la información de cuál fue la fuente que se lo dijo, porque va a contribuir a que se investigue el delito grave que se ha cometido. Y este es el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que es el artículo madre, inspirador de todo lo que venimos hablando nosotros con respecto a la libertad de expresión. Fíjense ustedes qué interesante que es, porque gracias a este artículo se ha construido muchísimo. Que se diga, que se hable de libertad de pensamiento y que se le respete el pensamiento a cada uno, eso es un triunfo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso realmente es muy bueno. En los países totalitarios, en los países con dictaduras extremas, esto no existe. Es muy valioso. Yo lo digo también, no solo por lo que he podido estudiar como abogado, como docente, es que es también valioso porque yo viví la época de la dictadura. Y la dictadura en Argentina, de los golpes, me alcancé a estar en varios, era de chiquito, pero en el 76, yo ahí ya tenía 19 años, 20 años. Tenía amigos conocidos que no los vi más, y sufrí la persecución y sufrí el miedo que te genera también el poder expresar el pensamiento de uno sin temor a que te pueda pasar algo. Daba miedo porque ya te digo, había gente que desaparecía o gente que tenía problemas, que era detenida, después lo liberaban, pero era angustiante lo que se vivía en esa época. Entonces, es muy importante que el Estado garantice
con todo su organismo, garantice que haya libertad de pensamiento y de expresión. Yo, si soy un gobernante, sé que esto a mí me van a molestar, que van a decir cosas como mías, mi gobierno que no me va a gustar. Son las reglas del juego. Como gobernante vos te la tenés que bancar. Son las reglas del juego. ¿Eh? Sí, la gente puede opinar. Por supuesto que si yo dejo libre a que todos opinen, hay algunas cosas que no me van a gustar. Y claro, por supuesto que no me van a gustar. Pero son las reglas del juego de la democracia o ni siquiera de la democracia, las reglas del juego de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, por contraposición a un Estado de facto o a un Estado, digamos, militarizado, genera, el Estado de Derecho genera una amplitud enorme una garantía enorme de los derechos individuales del hombre y de la mujer. Entonces, hay que defenderlo y hay que sostenerlo. Y bueno, a lo mejor como está ahora no se nota tanto, pero cuando lo perdimos, es un poco lo que pasa con la salud. Cuando uno le duele la cabeza dice, pucha, qué bien que estaba hasta hace un rato y ahora me duele la cabeza, ¿cierto? Eh, con esto era lo mismo. Cuando se perdió un poco la libertad de pensamiento, cuando se pierde un poco eso, uno realmente se siente muy mal. Entonces, estos son circunstancias que son muy valiosas, que hay que defenderlas, derechos importantísimos. Bueno, este ya es un tema que lo voy a dejar colgado para que lo vean, así la diapositiva, pero ya vamos a trabajar en la próxima clase, que yo quiero que esto lo ampliemos bien, porque es muy importante, justamente, porque este pacto, una de las cosas que planteaba, es que nada puede ser censurado previamente, nada. Eso no significa que el que publica algo no sea responsable, todo lo contrario. El que publica algo inadecuado o algo que no está de acuerdo, perdón, no que no está de acuerdo, sino que es inexacto o que es falso, ese que lo publica tiene una responsabilidad después. Y una responsabilidad por lo que publicó. Yo no puedo hablar gratuitamente mal de alguien, de levantar una calumnia o una injuria contra alguien y pensar que no me van a aplicar ninguna sanción. Sí, la van a aplicar. Lo que no puede haber es censura previa. Y esto es todo un temazo que ya les digo, vamos a ver en la clase próxima porque ya por la hora que veo se les va a ir acercando con el Pablo Vargas y vamos a ir cerrando acá. Bueno, eso, yo voy a subir todo esto, como que hice ayer, voy a subir todo esto, de lo que hemos hablado hoy, y voy a ver si puedo abrir un foro de discusión para que vayamos charlando algunas cositas, para que ustedes vayan opinando sobre algunas de las cosas que hemos visto en clase. Eso también es interesante. Por supuesto que ese foro lo voy a tratar de dejar abierto para que ustedes lo emitan opinión cuando quieran. Va a estar en el Moodle. Es interesante el foro, traten de usarlo porque ahí pueden opinar abiertamente lo que ustedes quieran, igual que acá en clase, ¿no? Por supuesto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer, algún aporte. Por mí todo bien, profe. Todo bien, bueno, muy bien, Lautaro.
uno siempre se pregunta si del otro lado habrá alguien. Claro. No, pero no hay problema, Facundo. Miren, ustedes no se queden con duda, porque No, profesor, fue muy clara la clase. Por eso yo creo que nadie consultó. bueno, está bien, Martín, te agradezco, pero ustedes no se planteen si pueden interrumpir o no, interrumpan. ¿Sí? Es lo más importante que nosotros dialoguemos. No es importante que yo esté acá haciendo un monólogo, lo importante es que dialoguemos. Ya veremos si por ahí el contenido no pudo ser dado en la forma que debíamos, y bueno, lo subiré al móvil de otra manera, que sé yo, pero ustedes opinen, aprovechen, porque todas las opiniones son bienvenidas y acá, esto ya les digo, yo la única ventaja que tengo con ustedes es que yo lo pude estudiar un poco antes, nada más. Pero es valioso, es valiosa. Perdón, profe. Sí. Con respecto al artículo 43, el ejemplo que usted dio, yo tuve un caso exactamente igual. Por un homónimo me pusieron una denuncia de derecho laboral de una propiedad que yo no tenía, un bar, algo así. Y bueno, me bloquearon cualquier tipo de transacción y tuve que ir a pagar una multa sin saber que existía ese artículo 43 o que alguien me podía defender, ¿no? ¿Cuánto hace de eso, Javier? Hace 4 años. Bueno, ya se nos prescribió, porque podrías haber hecho algo, pero bueno, no importa, Javier, no importa. Vos ahora ya lo sabés. Ya lo sabés que se puede. Y esto es lo importante, que nosotros de acá, de la cursada esta, salgamos con algunas herramientas como para poder usarlas en alguna ocasión, o decirle a un amigo, che, yo una vez escuché tal cosa, hablar con un abogado, eso ténganlo en cuenta, porque les va a venir bien incluso a ustedes mismos para la vida, no solo como empleados, sino capaz que por ahí si se arman una empresita o algo así. Bueno, no quiero demorarme mucho más para que ustedes puedan hacer un break, pero bueno, estamos en contacto y me alegro que anden todos bien. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Que vaya bonito y suerte con todo. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego.